Entonces, este es el taller número 2, el cual trabaja un concepto que se llama conjuntos difusos. Entonces, ¿qué es un conjunto difuso? Les voy a explicar pues a grandes rasgos. Ustedes recuerdan de matemáticas discretas 1 la función de pertenencia, ¿no? La función de característica de un conjunto. Es 1 si el elemento pertenece al conjunto y es 0 si el elemento no pertenece al conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que hay conjuntos donde pues uno no conoce totalmente la cantidad de elementos, por ejemplo conjuntos infinitos. Entonces, ¿qué pasa? La función de pertenencia nos va a dar, es un valor entre 0 y 1, como explican acá, ¿sí? Entonces, la característica, bueno, podemos ver cualquier problema. Por ejemplo, podemos hablar del conjunto de números pares, de los múltiplos de 5, del conjunto de carros de placas terminadas en 7 y muchos otros conjuntos que son definidos precisamente. Entonces, la característica principal de los conjuntos mencionados es que hay un elemento del conjunto que conforma un elemento del universo que conforma los conjuntos. Es preciso decidir si el elemento pertenece o no al conjunto. Una forma de modelar los conjuntos es por medio de la función característica. Entonces, pues, como les mencioné, es 1 si pertenece y 0 si pertenece. O sea, eso es una función binaria. Pero hay conjuntos que no es tan preciso, ¿sí? Los conjuntos son infinitos o hay otras razones. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los hombres bajitos. ¿Qué pasa con el conjunto de los hombres bajitos? O el conjunto de los hombres altos. Pues que eso depende eso depende de la media de la población. Porque, por ejemplo, si hablamos en Japón, por ejemplo, la altura es menor, promedio es menor que acá en Colombia. Entonces, un hombre bajito aquí puede ser considerado una persona alta en Japón, por ejemplo. O sea, es difuso, ¿sí? O sea, depende del contexto. Seguramente hay personas que uno puede clasificar como bajitas, otras como altas, pero también hay otras que, dependiendo de la perspectiva, podrían caer en uno o en el otro. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los carros rojos. Entonces, ¿qué pasa? Habrá carros que uno clasifica como rojos y otros como no rojos. Pero algunos pueden clasificarse como rojos dependiendo del matiz. Por ejemplo, un rojo claro, algunas personas podrían decir que no es rojo, ¿sí? Y otras personas podrían decir que el carro es rojo. Entonces es difuso. Para modelar este tipo de realidades, Loftus-Set introdujo en 1965 la definición de conjuntos difusos. La gran diferencia es que la función de un conjunto difuso es ahora una función que define el grado de pertenencia a un conjunto, en lugar de definir si pertenece o no. Entonces, dado un conjunto universal U y S, que es un subconjunto del universal, la función característica es una función cuyo rango es entre 0 y 1. ¿Qué significa eso? Nos va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces, si la salida es 0, significa que el elemento no pertenece al conjunto. Si la salida es 1, el elemento sí pertenece al conjunto. ¿Pero qué pasa? Podemos decir que f de s es igual a 0.2, es un valor bajito. Pero lastimosamente yo no puedo decir categóricamente, o sea, yo no puedo asegurar 100% de que el elemento pertenezca al conjunto, pero sí puedo decir que muy probablemente no pertenece, o sea, tiene pocas características, ¿sí? de ese conjunto. Bien, y si f es igual a 0.8, yo no puedo decir que el elemento pertenece al conjunto, pero sí podría decir que tiene muchas cosas que podrían dar lugar a pensar de que el elemento pertenece al conjunto. ¿Sí me entendieron allí? Bueno, en este taller representaremos con una representación de los conjuntos difusos basado en la noción de función característica propuesta por Sadek. Un conjunto infinito sí, pero toca con la función de pertenencia, porque usted no lo puede representar. Bueno, funciones básicas sobre conjuntos difusos. Los conjuntos que representaremos son conjuntos difusos de números enteros. En consecuencia, vamos a definir el tipo conjunto difuso en escala de la siguiente manera. El tipo conjunto difuso va a ser una función que recibe un entero y nos emite un doble. Cuando ustedes ven así, este tipo significa que entra un entero y sale un doble. Entonces vamos a tener que los conjuntos son funciones. Usando esta representación podemos definir la función que verifica el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto difuso de la siguiente manera. Entonces, entra la pertenencia del elemento y entra en el conjunto difuso. ¿Y qué nos emite un doble?
¿Cuál es la respuesta? La evaluación del conjunto difuso en el elemento. ¿Qué quiere decir? Que el mismo conjunto difuso va a contener su función de pertenencia. Por ejemplo, si se debe representar el conjunto de números enteros mucho mayores que 1, podríamos definir la función característica que para todos los números o iguales a 1 de 0, que definitivamente no pertenece. Para todos los números mayores iguales a 3 de 1, considerando que los números a partir de 3 son mucho mayores que 1. Aunque bueno, eso depende. Sí, porque podemos decir 5, 8, 100, 1 millón. O sea, realmente es arbitrario, pero lo estamos haciendo así. Y para los números entre 1 y 3 de un número en qué? Entre 0 y 1, que crece proporcionalmente a medida que 1 se aleja de 3. Eso se vuelve como una recta. ¿Sí? O sea, si es menor que... Eso no funciona a trozos. Si es menor que 1, ¿qué devuelve? 0. Si es mayor que 3, ¿qué devuelve? 1. Y si está entre 1 y 3, pues trazamos la recta entre esos dos números. ¿Sí me entendieron allí? O sea, en 2 daría 0.5, por ejemplo. Y así. Bueno, la función mucho mayor que definida en escala devuelve el conjunto difuso representa números enteros mucho mayores que A, siguiendo la idea propuesta anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si X es menor que el elemento, va a devolver ¿qué? 0. Si X está entre A y M, ¿qué vamos a hacer? Esto que ustedes están viendo acá es la pendiente, ¿sí? Por el valor. O sea, trazamos una línea recta. ¿Sí me siguen allí? De todo, o sea, lo que queremos es esto. Lo que queremos es eso. Entonces tenemos la recta numérica, ¿no? Y tenemos dos extremos, A y B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los menores que A, ¿qué devolvemos? 0. Y acá vamos a devolver 1. Y aquí, ¿qué hacemos? Una recta. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, por ejemplo, si pregunto por un número J, pues me va a dar un valor que, bueno, teniendo que A menor o igual que J, menor o igual que B, pues nos va a devolver un valor allí. ¿Estamos? Entonces vamos a usar esa definición como función de pertenencia. O sea, lo que hacemos es hacer una funcioncita a trozos. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, aquí me das tu double, bueno, aquí está y devolvemos ese valor. Entonces, así que MM1 y M2 es el siguiente programa que evalúa los conjuntos difusos números mayores que 1 y mucho mayores que 2. Entonces, el primer argumento va a ser el límite A, ¿cierto? Y el segundo va a ser el valor que vamos a... el B. ¿Sí me siguen allí? Esto obviamente M1 y M2 va a devolver una función que va a esperar ¿qué? El elemento para conocer su grado de pertenencia. ¿Me siguen allí? O sea, M1 y MM1 y M2 son funciones. Porque un conjunto es una función, como lo hemos definido acá. Entonces, ¿qué esperaría MM1 y MM2? MM1 y MM2 esperaría yo que me devuelva una función que espera ¿qué? Un elemento. ¿Y qué me va a devolver esa función? El grado de pertenencia. ¿Cómo va a funcionar esto? Si yo a esta primera función, o sea MM1, luego lo evalúo en 1, ¿qué me va a devolver? Según esa notación de ahí, 0. Y si yo le mando, por ejemplo, 2, me va a devolver un valor entre 0 y 1. Si meto un número mayor que 3, ¿qué me va a devolver? 1. Y va a pasar lo mismo acá. El límite inferior va a ser 2 y el límite superior va a ser 6. O sea, la función yo aquí se las doy. ¿Sí? No hay ningún problema. Y el que está entre 0 y 1, sí. Bueno, funciones básicas sobre conjuntos difusos. Entonces, ¿cómo se distingue que un número entero n es grande? Una idea es calcular n sobre n más d, donde d es un número pequeño mayor o igual que 1. Si n es grande, n más d está más cerca de n, y esa división da un valor cercano a 1. Para mejorar la calidad del grado de pertenencia se podría calcular n más d elevado a la e, donde es un número entero mayor que 1. O sea, esto es una manera de saber si un número es grande en el conjunto. O sea, no solamente la función de pertenencia, podemos tener noción si un número es grande o pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Un número es grande cuando hacemos una comparación. Entonces, por ejemplo, si comparamos 10 con 1, ¿cierto? Y lo que nos están diciendo acá es que hacemos la división 10, 1 más 10, pues dada 10 sobre 11. Y 10 sobre 11 es aproximadamente 0.1.
y un poquito menos de 0.1, como 0.09 más o menos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ahora, si comparamos 1 entre 1000, ¿cómo nos daría? Nos daría 10.000 dividido ¿qué? 1 más 1000, nos daría 1000 sobre 1001, y esto nos va a dar un número muy cercano a 1. Entonces, ¿qué podemos decir en el conjunto con respecto entre 10 y 1000? 10 no es un número tan grande como 1000. ¿Por qué? A medida que esto aumenta, cuando ustedes tienen que el límite, cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, pues va a tender a ¿qué? A 1. ¿Sí? Entre medida que n crece, pues el valor de 1 se va volviendo despreciable. Es lo que están diciendo acá. ¿Sí? Es lo que están diciendo acá. Entonces, define una función que se llama grande, que recibe un número entero d y un número entero e, y crea el conjunto difuso de números grandes. Recuerden que esto siempre nos va a devolver una función. Tenemos el complemento, la unión e intersección entre conjuntos difusos. Define la función complemento que recibe un conjunto difuso de enteros x y devuelve el conjunto difuso correspondiente al complemento. Nótese que la función característica es 1 menos f de s. Si ustedes recuerdan, la función característica del complemento es 1 menos el valor de la función característica. No sé si recuerdan eso de matemáticas discretas 1. O sea, por ejemplo, ustedes tienen el conjunto universal que tiene los números pares entre 2 y 10, ¿vale? Y usted acá en ese subconjunto tiene 2, 4 y 6. ¿Qué pasa con la función característica en 2? Pues va a dar 1. Función característica en 10, pues va a dar 0. Que este sería el conjunto S. ¿Cómo sería el conjunto de ese complemento? 1 menos f de x. ¿Cuánto daría aquí? 1 menos 1 da. Entonces, f complemento en 2, ¿cuánto da? 0. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con 2 en el complemento? Recuerden que está el conjunto universal. Complementos son aquellos que no están. ¿Y el 2 dónde está? En S. Por tanto, no va a estar en complemento. Recuerden esta propiedad. Recuerden esta propiedad, ¿no? La intersección entre el conjunto y su complemento es vacía. Y bueno, ¿y qué pasaría con f complemento de 10? Pues sería 1 menos 0 y daría 1. Entonces, pues esa es la relación. ¿Listo? Pues estoy desempolvando discretas 1. Bueno, entonces, devuelva las funciones. Bueno, aquí está, el complemento es sencillo, es 1 menos la función. Ahora, defina la unión e intersección que definen dos conjuntos difusos de enteros y devuelven el conjunto difuso correspondiente a la unión y a la intersección respectivamente. Nótese que si f de s son funciones características de los conjuntos S1 y S2 que pertenecen a la universal, entonces la unión va a ser el máximo, porque está en el 1 o está en el 8. Entonces por ende es el máximo. ¿Y la intersección cuál sería? El mínimo. ¿Por qué? Si no está si en el conjunto A nos da 0 y en el conjunto 1 nos da 1, es decir, pertenece a A pero no pertenece a B, ¿qué pasa con la intersección? Pues no va a estar. Entonces pues va a ser el máximo y el mínimo. O sea que pues aquí sigue solo trabajar con el máximo y el mínimo. Después de esto vamos a la inclusión y la igualdad. En los conjuntos clásicos se tienen dos relaciones, la inclusión y la igualdad de conjuntos. ¿Cómo se extienden estas nociones? ¿Qué fue? ¿Cómo? Los conjuntos en sí mismos son funciones características. Entonces, cuando haces la unión, lo que tienes que hacer es sacar el máximo de las dos funciones, del conjunto A y el conjunto B. Esa es la respuesta. Y en el caso de la intersección, vas a devolver el mínimo. Digamos, si una función característica dio 0.5 y la otra dio 0.7, en la unión va a dar 0.7. Y en la intersección va a dar 0.5. No hay que hacer nada más. Bien, y tenemos inclusión e igualdad. En los conjuntos clásicos se tienen dos relaciones fundamentales, la inclusión y la igualdad. ¿Cómo se extienden estas nociones a conjuntos difusos? Entonces, dados S1 y S2, dos conjuntos difusos, se dice que S1 está contenido en S2 si el grado de pertenencia de cada elemento de S1 es menor o igual al grado de pertenencia. Entonces tienen que evaluar todos los elementos y revisar que la función está acá. Eso pueden utilizar un for all, ¿vale? Que creo que ya están las de acá.
no sé, la función for all. Está la función any y está la función for all. Any es existe y for all es para todo. No sé si estaban las diapositivas de hoy, no recuerdo. No, for right son reducciones. Hay una, ahorita les muestro, sino que uno puede verificar un predicado. Un predicado es una función, por ejemplo, una lista, un predicado sería preguntar si los números son menores que 5. Un predicado es una función que vuelve un booleano. Verificado. Entonces, ¿cómo me daría cuenta que la lista, todos los elementos son menores que 5? ¿Qué tendría que dar en las comprobaciones? ¿Qué tiene que dar? Es que todos los elementos sean menores que 5, ¿cierto? O sea, deberían dar todos true. ¿Qué hace un for all o un para todo? Hace un and entre todos. ¿Se acuerdan del para todo PDX que tiene que cumplir? Eso es un and de todas las comprobaciones. Y el any es un existencial. ¿El existencial qué quiere decir? Que existe al menos uno. Eso es un or. ¿Sí? ¿Cuál? El int. Y any. In, sí. Aunque el IN revisa cada uno y pues sirve, pero sí, al menos que exista uno. Sino que esto es un operador funcional. ¿Sí? El operador funcional, ¿qué pasa? Si todos cumplen en el for all, te va a dar verdadero. En otro caso te va a dar falso. Eso es el para todo, que ustedes vieron en discreta zona. Y ahora el existencial sería el any, o sea, cualquier, ¿sí? Que cumpliría. Eso es una manera rápida de dedicar elementos. Yo ahorita les muestro entonces. Dado S1 y S2, que sean, se dice que S1 es igual a S2 si, solo si S1 está contenido en S2 y S2 está contenido en S1. O sea, van a verificar esta propiedad de inclusión allí. Van a prever que si S1 está incluido en S2 y S2 está incluido en S1. Eso es un operador que pueden utilizar en for all. Bueno, nótese, defina las funciones inclusión e igualdad que reciben dos conjuntos difusos y devuelven true si el primero está incluido o es igual al segundo, respectivamente. En caso contrario, devuelva falso. La función pertenece solo permite verificar qué grado un entero forma parte de un conjunto o no. Por lo tanto, si se quiere iterar sobre todos los elementos, hay que asumir que los elementos están en intervalo entre 0 y 1000. Y este es uno de los retos del taller. ¿Cómo manejan eso? Para limitar el espacio de búsqueda, implemente inclusión como recursión de cola. No olviden entonces el tailrec. Y use una función auxiliar interna pues que tendría el tailrec, ¿vale? Eso se va a verificar. Entonces, inclusión e igualdad. La estructura integrable, pues aquí está, les pongo una clase. Sencillamente aquí les dejo el nombre de la clase, pues lo pueden cambiar, pero la idea es que sea así, ¿vale? Solo es una clase. Recuerden implementar las pruebas de software, ¿no? Bueno, y el informe del taller, informe de procesos, informe de corrección, la argumentación de la corrección. Bueno, esto tengo que corregirlo, porque pues lo que usé fue lo del anterior taller. Tengo que poner aquí los nombres de estas funciones, ¿vale? Eso es todo. Eso lo corrijo. Casos de prueba. Condiciones de entrega. La entrega máxima es el viernes 4 de octubre a las 23:59. Se aplicará una penalización, ya saben. Las condiciones de entrega son: debe inscribirse a un grupo en el campus virtual. De no hacerlo, pues implica 0. Deben hacerse for de este repositorio. Ya como hicieron for y muchos no le cambiaron el nombre, recuerde cambiar el nombre del repositorio cuando lo hagan for, porque no nos lo va a dejar. Debe entregar el enlace del campus virtual. La fecha del último commit debe ser antes del cierre. Incluyan el informe de raíz del repositorio en formato PDF. El docente puede requerir pues lo mismo. En caso de que yo vea algo raro, pues puedo pedirles que me sustenten. Y las rúbricas, pues son las rúbricas de las reglas del taller y las rúbricas de solución del problema, informe de proceso, informe de corrección y casos de prueba, ¿sí? Bien, y eso sería, en total pues son 90 puntos y pues eso es lo que ustedes sacan en la rúbrica de evaluación. Ya espero ya la otra semana tenerle respuesta del primer taller. ¿Listo? Eso es todo. ¿Preguntas ahí? Pues tienen trabajo. Eso sería todo porque ya los ataco ya con el taller 3. Nos da justo el tiempo para no tener que correr, ¿sí? Nos faltaría ya el taller 3, es el último taller de funcional y ahí seguiría ya el taller de paralelo, que es la última parte. Y ahí ya terminaremos. Tema de talleres. ¿Preguntas ahí? Entonces todo lo de conjuntos difusos pues corre alrededor de lo que es la función característica, ¿vale? Ese sería el taller. Entonces voy a hacer estas correcciones y más tardecito, vale, por favor se registran en el grupo y pues ahí está el enunciado.
¿Listo? Eso sería absolutamente todo. ¿Preguntas hay, muchachos? ¿Nada? Toca leer. Sí, está grabado. ¿Nada? Ok. Eso es bueno, o sea que todos entendieron a la perfección.